Y en el 20 se presentan a una elección municipal y sale concejal con 65 votos. Fue uno de los primeros concejales socialistas de la provincia. Ese año nacía yo. Y para ese año, él había comprado por unas moneditas un terreno grande y construyó el primer chalet que se hizo en Pilar. Yo tuve un problema después con la casa porque yo la quería donar a Pilar para fuera museo. Se la regalé a mi hija y mi hija con el yerno la vendieron, que eso me costó un problema muy serio a mí, ¿no? Hasta cardíaco. Todavía no se había creado la AFA, eran las fillas, jugaba Tarascones, los hermanos Evaristo, y desde esa época quedé como hincha de Boca hasta ahora. Perdón, doctor, ¿nos puede volver a contar cómo fue lo de cuando fundó el equipo de fútbol? Sí, cómo no. Yo tenía 11 o 12 años en Pilar y con unos amigos de la periferia del pueblo fundamos un equipo de fútbol al que denominamos Club Atlético Juventud Socialista. Mi padre compró las camisetas del club en la cooperativa del Hogar Obrero. El color de las camisetas era el rojo, que era el color del socialismo internacional en aquella época. Pero les voy a contar otra cosa, porque eso me dio después mucho dolor de cabeza en el partido. Teniendo esa edad, con otro grupo de amigos, con nuestras manos construimos una cancha de tenis. Jugué al tenis hasta hace pocos años. En el partido, cuando yo jugaba al tenis hace años, me querían expulsar porque decían que jugaba al tenis, que era un deporte de conservadores y de oligarcas. Pero el centro socialista ya en Pilar se desarrolló. No, sí. Después llegó a tener 3 o 4 concejales. Mi padre fue diputado 2 veces, del 25 al 27 y después del 34 al 37. Pudo haber sido diputado nacional y no lo fue por el fraude conservador del 31. Y a propósito del año 1931, yo le voy a decir por qué me incorporé a la actividad política y del partido. Uriburu, después de la Revolución del 30, esta es una historia que conviene tener presente, convoca en la provincia de Buenos Aires, Uriburu, ya instalado en el poder para ver cómo reaccionaba la gente, convoca en la provincia de Buenos Aires, para el 5 de abril del 31, una elección para elegir gobernador y diputados. Se hace la elección, que fue limpia, y ganan los radicales y los socialistas hacen una gran elección. Entonces se anuló la elección, Uriburu anuló. Y convocó para el 8 de noviembre del 31 para la elección presidencial. Pero entonces preparó un gran fraude, porque a esa elección presidencial se presentaban 2 fórmulas. De la Torre Repeto, que era la nuestra, y Justo Roca, que era la de los conservadores. Hicieron en toda la provincia un gran fraude y ganaron los conservadores. La policía cierra los comicios, vuelca el contenido de las urnas y se lleva preso a los fiscales socialistas. Pero ese episodio me conmovió. Yo tenía 10, 11 años, me conmovió, pero me impresionó los tipos presos que los llevaban a la casa y cambiaban los votos. Y eso fue el hecho más importante que tuve presente para incorporarme después a la actividad política, contra eso, como una reacción contra eso, ¿no? ¿Papá también tenía el estudio acá después? Sí, tenía la escribanía acá y en Pilar. Y yo entré al centro de 19 como un soldado raso, porque vos sabés que había que hacer un cursus honorum en el partido. Era una cosa severísima. A mí me sometieron a un examen riguroso. La primera tarea que me dieron fue la de pegar carteles. Fue la primera tarea. Si vos no pasabas por esa etapa, no podías ser afiliado. Después me hicieron miembro vocal de la Comisión Administrativa del Centro. Vocal de la Comisión Administrativa del Centro. Después me hicieron secretario, pasaba el tiempo, me hicieron secretario de actas. Pasé los exámenes y me hicieron secretario del Centro. Ya entonces me movilizaba en la capital, era delegado a los congresos de la Federación, hasta que finalmente fui elegido miembro de la Federación de la Capital. Me toda la carrera, ¿no? Vocal de la Junta Electoral. Al mismo tiempo era miembro de la Comisión de Cultura del partido que se había creado. Pasó el tiempo, yo tuve una federación, vino la división del 58,
Foradori. Pues sí, Claro. eran miembros de la federación conmigo. Yo era el secretario de la federación. Claro. Estaba Berra, Sí, Foradori, claro. Rabina, Bogliolo. Sí, señor. Entonces, Vamos. Pena, estaban todos ellos. Bueno, yo era el secretario de la Junta. Qué tipo, ¿no? En el centro mismo de la 19 había una gran... No, el centro era La famoso. asamblea era un... Estaba Silvio Ruggieri, Ruggero. que fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, abogado. Estaba Muñiz. Te voy a contar la historia de Muñiz después. Estaba Alberto Iribarne, que fue Sí, señor. concejal y diputado, Sí, sí, Alberto. un gran amigo. Gran persona. Iribarne. Después se afilió Julio González, ¿te acordás que tuvo la polémica con Sí, Violi? Y era la cierto, 19. Cierto, cierto. Y después vino la doctora Moró, al final. Después vino la doctora Moró. Y estaban todos allí. En la 19 fue de donde se discutió por primera vez la división del partido. Yo presidí la asamblea en que el partido se dividió, en la 19. Y el primer acto público en que yo participé como orador fue en ese local de la 19, en ese recinto, en la alta biblioteca, designado por Lerich. El primer acto público en que yo hablé como orador. Bueno, después fui miembro del comité, vino la división del partido, fui apoderado del partido, apoderado legal. Concejal fui del año 58 hasta 66, cuando vino el movimiento militar de Onganía. Fui electo con Rabina y éramos 6. Sí. En el 58, Cuello, Pena, Marpons, Claro, González López. Eso ya era del socialismo democrático. Democrático, porque ya se había dividido el partido. Y salimos con 120, 130 mil votos en esa época en la capital. Cuando nosotros entramos en el 58, el Congreso había estado disuelto, porque Castillo lo había disuelto en 1941, donde había mayoría socialista en el Consejo. En el 58, Aramburu lo reconstituyó el Consejo, editó el decreto restableciendo el Consejo. Y en el 58 entramos nosotros, que justo con otro muchacho abogado demócrata cristiano, Frugoni Rey, fuimos los que redactamos el reglamento del Consejo, que todavía se mantiene con modificaciones, claro. Y bueno, de ahí vino toda la actuación mía en el Consejo. Otro de los factores que había decidido mi incorporación al partido cuando yo tenía 13 o 14 años, fue un debate que se hizo en el Consejo Deliberante de Pilar, en que mi padre impugnó el contrato con aquel famoso troz monopólico eléctrico, la CADE, que hizo el contrato con Pilar. Se hizo una manifestación en Pilar con los concejales socialistas. Bueno. Y en el 58, el primer problema que yo planteo en el Consejo Deliberante de Buenos Aires, la CADE, lo que yo había visto en aquella época, en el año 31. La pelea con y ahora reproducido en Buenos Aires, el problema de la CADE y de SECO. Bueno. Yo me recibí en el 44, cuando comenzaba la lucha estudiantil. Correcto. Empezamos todo eso, fue la historia un poco así, mía, personal, ¿no? De por qué estoy en la federación. Yo era el secretario de la federación y estaba instalado en Sarandí. Que un día Muñiz, te voy a contar la historia de Muñiz después. Muñiz cerró las puertas y no pudimos entrar. Y yo tuve que ir con el escribano para certificar que no nos dejaban entrar. La federación se había convertido en el comité. Muñiz, cuando yo entré al partido, él era ya afiliado socialista a las 19. Era un militante que durante toda la época de Perón fue un antiperonista furioso. Un antiperonista furioso. Admirador de Ghioldi, lo adoraba Ghioldi y a Repetto. Cuando cae Perón con el 55, vuelve Ghioldi, se opera un cambio de 180 grados en Muñiz. Y fue el que promovió en la 19 y después en un plano más grande la división del partido. Y fue el secretario del Partido Socialista Argentino, que era la otra segregación, los otros partidos socialistas democráticos, el otro Partido Socialista Argentino. Y Muñiz se fue del partido, porque había una gran influencia de tipo de izquierda del partido. Frondizi había entrado en el partido. Una parte eso, una parte porque querían conseguir el apoyo de la juventud, y otra cosa, oportunismo electoral. Él no toleraba que Solari, por ejemplo, volviera a ser secretario del partido.
Entonces querían mantener el dominio del Una partido. lucha de poder. Una lucha de poder. Estaba Carreira también con... Yo, En esa época, 55, es cuando yo lo conocí a Laporta. Laporta recién se había afiliado al partido en Flores Sur. Y cuando yo era secretario de la federación, él se acercó al partido y venía a la federación, se hizo amigo mío. Y el primer acto público en que intervino como orador Laporta, yo lo designé a Laporta orador. Fue el primer acto público en que él habló en el partido. Y él iba muchas veces a Pilar, comíamos asaditos juntos. No sé qué proceso se operó en ellos para dividirlo al partido, no sé por qué. Carreira después murió, desapareció, pero había sido protagonista de la lucha contra Perón, sí, sí, es cierto. Carreira. Estando yo en la militancia en la capital, en distintos periodos yo fui director legal de La Vanguardia. Lo fui en la época de Perón, crucial de Perón. Mi nombre aparecía como director de La Vanguardia. Me hicieron 6 procesos. Yo estuve 6 meses preso. El primer proceso que tuve fue porque La Vanguardia había aparecido un dibujo que aquel famoso dibujante que tenía Tristán había hecho un mar de cadáveres y sobre ella caminaba Evita, ¿no? Vino el proceso por desacato, fui a parar a la cárcel. Y me llevaron a Devoto. Y estuve allí unos días en Devoto y después me pasaron de Devoto al Palacio de Tribunales en un camión celular para prestar declaración indagatoria. Eran los camiones celulares de aquella época, eran unas cosas de estar taladas. Y cuando yo iba en el celular de Devoto, se abre la puerta de esa especie de un sol. Ese que ni podía ni respirar. Se abre la puerta, me mira, era un muchacho, y me dice, ¿te acordás, Walter? Cuando jugábamos al fútbol juntos en Pilar, el guardia. Y entonces se quedó al lado mío hasta que llegué a Devoto. Y cuando acá a tribunales, y cuando bajé me dijo, cuidate, me dijo. En total estuve 6 meses preso. Preso estaba Di Giorgio, el padre. Preso había muchos militantes socialistas. El último procesamiento mío fue como abogado porque lo defendía Fleger. Sí. Porque se había desacatado un acto público. Yo lo defendí. Un día voy al tribunal a notificarme de una resolución y en la Secretaría de Tribunal me pusieron las cadenas y me mandaron a Devoto. ¿Año? Eso fue en el año 51. Ahí estaban todos metidos. Todos Desde metidos. Ordóñez, estaban todos. Rivas Rouney. Y aquel famoso peronista que había hecho el 17 de octubre, que lo habían torturado, Cipriano Reyes. Si nunca ninguno de nosotros, a pesar de los malos tratamientos, ninguno, ni Dios, ni Solari, ni Di Giorgio, nadie, nunca en el partido ni en la calle dijimos fuimos víctimas de la represión. Nunca enarbolamos la bandera de los derechos Es humanos. muy cierto eso, ¿eh? Nunca. Me consta por mi viejo que nunca... Nunca enarbolamos. Es Al cierto. contrario, nosotros militantes pero consideramos que si militábamos debíamos correr riesgos y contingencias. Una era la cárcel. Entonces no podíamos después decir fui encarcelado como una bandera electoral, porque nosotros habíamos aceptado eso. Era consecuencia de la lucha. Claro. Es muy Una cierto. vez en el comité ejecutivo nuevo, cuando se pusieron, que estaba Alfredo Bravo, él no iba nunca a las reuniones, pero alguien hizo la cuestión de las posiciones nuestras. Y entonces fue cuando dije, nosotros estuvimos presos en otras épocas difíciles, sin pedir nunca la libertad y sin enarbolar nunca la bandera de los derechos humanos, como si fuera una bandera electoral interna. Nadie me contestó una sola palabra. Íñigo Carrera, ¿te acordás? Íñigo Carrera, fue un gran concejal, yo era muy amigo de él. Sí. Después fuimos adversarios en el consejo porque Sí, entró claro. por el Partido Socialista, Claro. y yo entré por el Partido Socialista Democrático. Pero fuimos muy amigos en el consejo. Sí, gran persona. Él era hermano, Sí, sí. era Ismael y Íñigo Carrera. Después en un determinado momento entró Polino, Sí. estaba Foradori, y entró... García Costa fue No, posterior. suplente. No, García Costa
fue el secretario del Partido Socialista Argentino cuando Esteves Buero lo copa. Sí, señor, es así. Es así. Y ahora te voy a contar lo que fue el Partido Socialista Popular de Esteves Buero. ¿Qué fue el partido de Esteves Buero hasta llegar a hoy con Wiener? El partido en Rosario se había fundado un movimiento universitario que se llamaba Movimiento Reformista Universitario, encabezado por Esteves Buero, que era un muchacho rico, el padre de un estanciero rico de Santa Fe. Ese movimiento universitario él lo convierte con el transcurso del tiempo en partido político, que lo denominó Partido Socialista Popular, que tuvo una evolución ideológica de lo más contradictoria, porque fueron partidarios de la Unión Soviética, después se hicieron chinoístas, después acá cuando vinieron a Buenos Aires fueron menemistas. Esteves Buero acompañaba a Menem en la tournée europea de Menem. Estuvieron con el Felpaso, con el de la Rúa, fueron dualdistas. Con Luder. Con Luder. Y Wiener fue kirchnerista cuando Kirchner comenzó en el 2003 la presidencia. Kirchner en sus exposiciones, él estaba detrás de Esteves Buero, defendía el progresismo de Kirchner, Wiener, el actual. Es decir, tenían una mentalidad con tendencia al populismo como el que tenía Wiener. Bueno, y ahí viene un poco la desconfianza un poco actual con respecto a Wiener. No sabe qué va a pasar con Wiener. El Partido Socialista Popular de Esteves Buero vino primero, vos estabas, a hablar con nosotros para unirnos. Sí, señor. Vos estabas, con Jaime Moll. La CEPO. Y nosotros, yo, por el partido y otros más, entramos en conversaciones para hacer una unificación, una convergencia, salir de la división. Pero al poco tiempo vimos cómo actuaban ellos, vimos qué se proponían y cuáles eran los objetivos. Y se fue produciendo una separación. Entonces se fueron al Partido Socialista Argentino, que tenía como secretario a García Costa. Y allí se propusieron en 2 años copar el partido. Y lo coparon, porque se hizo un congreso al que ellos llevaron una enorme cantidad de afiliados y se quedaron con el partido. Y a partir de entonces, el Partido Socialista Popular quedó como popular hasta ahora, en que empezó a llamarse Partido Socialista a secas. Nuestro partido, cuando era Partido Socialista Histórico, tenía pocas relaciones con la Internacional, porque el partido desconfiaba mucho de la Internacional Socialista. De la época en que Juan B. Justo fue a aquel famoso Congreso Internacional de la Internacional Socialista en Copenhague y a Amsterdam después de la Primera Guerra Mundial. En que Justo fue con Pinedo, el abuelo, con Federico Pinedo, que era socialista, fue diputado socialista, fueron delegados los dos a ese Congreso Internacional. Pinedo y Justo hablaban alemán, eran los 2 únicos socialistas que hablaban alemán, como que Justo fue el traductor al castellano del Capital de Marx en 1909. Bueno, cuando vuelve Justo de la conferencia, produce un informe y dice: doctrinariamente no podemos estar con la Internacional. Las internacionales son proteccionistas, protegen Europa y nosotros somos librecambistas. Partidarios de la libertad de comercio, que es la bandera que tiene que enarbolar la clase trabajadora. A partir de ese momento, las relaciones, hasta mucho tiempo, muchos años después, las relaciones del partido con las internacionales fueron formales, no eran de identificación doctrinaria. El secretario García Costa era el secretario del Partido Socialista Argentino, copado por los populares, y se fue del partido. Yo lo veo a veces en el círculo de concejales, secretario ahora del círculo de concejales, yo voy a veces a las reuniones. Un círculo que está manejado por los peronistas, pero tienen una simpatía conmigo el presidente, que es peronista, y la mayoría que son peronistas, que me invitan, me llaman, quieren que vaya. Y un día, hace poco, el secretario del círculo dice: el doctor Costanza es un político de raza, un socialista auténtico, al que nosotros respetamos mucho. Sindicalista, ¿no? Sindicalista del tabaco. Secretario del sindicato del tabaco. Cortés.
Cortés, Antonio Cortés. Que después se fue con de Narváez y con Solá. Ahora no sé si estará en esa posición, pero no estaba en la posición del gobierno de Kirchner. El socialismo, el Partido Socialista nuestro, el de Justo y el de Repetto, fue liberal, fíjense ustedes, liberal. ¿Por qué? Porque ellos decían que había que desenvolver la teoría del socialismo liberal. Una cosa es el liberalismo político y jurídico de la libertad, otra cosa es el liberalismo económico. Ellos eran partidarios de una economía no estatista, sino cooperativista, que no hay que confundir con el estatismo. A punto tal que, siendo yo secretario de la Juventud Socialista de todo el país, en el año 47, le pedí al doctor Repetto que pronunciara una conferencia sobre lo que él entendía por socialismo. ¿Qué es el socialismo? Donde define el socialismo democrático y liberal. Y el economista que él cita, el único que él cita en este discurso, fue un economista liberal. Ellos defendían la economía socialista que nada tenía que ver con la estebanía estatista. Repetto era un tipo de una mentalidad impresionante, típicamente socialista. Yo lo iba a visitar muchas veces a Gaspar Campos. Un día, en la época de Perón, cuando recrudecía la dictadura de Perón, nos perseguía. Y él me dijo una cosa que he tenido presente toda mi vida porque era una lección de política que después se cumplió. Me dijo, vea, don Walter me decía, en política tiene un hecho importantísimo, tiene una importancia fundamental el hecho imprevisto. En política, el hecho imprevisto desempeña un papel fundamental. En horas, en minutos puede cambiar un sistema político. Así fue con el peronismo. Así va a ocurrir ahora. Tenía una mentalidad extraordinaria. Él aparecía como un hombre duro, difícil, insensible. La lucha política lo había hecho así duro. Pero un día primaveral, yo lo fui a visitar a Gaspar para conversar con él. Y en un determinado momento me dice, vamos a recorrer el jardín de la casa donde vivía. Empezamos a recorrer el jardín y en un determinado momento había una enredadera sobre una pared, saca la enredadera y aparece el busto de Fenia Cherkov, la esposa que había fallecido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Un tipo que tenía una sensibilidad profunda, a pesar de su dureza. Y él ya estaba enfermo, pocos días antes de morir. Yo lo fui a visitar a Vicente López, una semana antes de morir. Me recibió en la cama, ya no se movía. Me dio una lección de sociología, una claridad mental a pesar de los 24 años, enfermo, sobre el papel de la China y la Unión Soviética en el mundo. Una lección de política internacional, una cosa maravillosa. Cuando murió, yo era concejal en la ciudad. Murió, tuvimos todo Vicente López. A los 2 días se reunía el consejo. Y entonces le pedí al consejo el homenaje. Pronuncié un discurso que lo tengo acá y pedí que el consejo levantara sus sesiones. Y se levantó. Una de las primeras conferencias mías como orador fue en el centro de Barracas, porque yo prácticamente me hice en la 19 y en Barracas, con González López. El centro de Barracas me designó para hablar con Palacios en la Plaza Colombia, una mañana fría de invierno. Yo hablaba primero y Palacios después. Fue un acto, uno de los primeros actos en que yo hablaba como orador. Seguimos siendo amigos. Y él escribió un libro, Palacios, de los varios que escribió. Uno que era sobre Esteban Echeverría. Esteban Echeverría albacea el pensamiento de Mayo. Es un tomo donde describe la historia de él. Y un día que yo lo vi a él, me lo dedicó. Y le puso así: a mi estimado colega doctor Walter Costanza,
joven publicista, propugnador de nobles ideales, con afectuoso afecto, Alfredo L. Palacios, 1951. Con Palacios tuvimos mucha amistad, pero cuando se produjo la división del partido, yo era secretario de la Federación, como les dije antes, Palacios se queda al lado de Muñiz, de Carrera, y estaba la doctora Moró. Yo estaba del otro lado. Se hace la elección de constituyentes en 1957 y se hace una elección interna. La hicimos nosotros a la Federación, que le correspondía hacerlo. Salió Ghioldi encabezando la lista. No estaba Palacios. Entonces hubo un movimiento dentro del partido, sobre todo de los socialistas que después se fueron contra Ghioldi, y solicitar una nueva elección interna. Entonces, en 24 horas tuvimos que hacer la nueva elección. Yo la tuve que hacer con el padre de Cartañá. En 24 horas, todo el partido una nueva elección. Con Cartañá la hicimos en 24 horas. Con ese motivo yo lo fui a visitar a Palacios. Y ahí fue cuando hubo un factor que provocó un cierto distanciamiento entre nosotros. Porque Palacios, que me estimaba mucho, estaba sentado él de acá, allá y yo acá, la mesa por en medio. Y me dice, joven amigo, quédese con nosotros, con ellos que eran la... Quédese con nosotros, ese joven tiene mucho por venir. Y lo vamos a hacer diputado nacional. Lo miré, quedé pero desolado. Nos despedimos, me fui, y a partir de ese momento hubo un distanciamiento así mental. No quería que él pudiera intentar hacer una especie de compra, digamos así. Le conté el episodio a Repetto, y fue cuando Repetto me dijo, vea, el doctor Palacios es aliado nuestro, pero no es amigo. Después con el tiempo reanudamos la relación con Palacios, en fin, ¿no? Pero ese fue un episodio relacionado también con la división del partido, ¿no? Ley también de la 19 me había pedido que me quedara con el grupo de Muñiz y de ellos. ¿La orientación de la división estaba dada por Muñiz precisamente o lo pusieron a la cabeza ahí? Lo pusieron, tenía sus ambiciones, pero además otros lo pusieron a la cabeza para que encabezara, para que estuviera al frente de la división. Pero fue una cosa tremenda lo de Muñiz. Los que están de afuera, pero los que estábamos de adentro, que estuvimos 20 años al lado de él, el partido, el democrático, desapareció. Creo que yo soy uno de los pocos sobrevivientes, creo, porque murieron todos. Fíjate vos que de los 30 concejales del 58, cuando reconstituyó el Consejo, 30, murieron 29 y el único sobreviviente soy yo, de los 30. Y después todos los socialistas murieron, porque murieron casi todos, murieron todos. Murió Ghioldi, murió Solari, murió Repetto, murió Palacios, murió Moró, Rabina, Pena, Di Giorgio, todos, murieron todos. Laporta, de los que quedaban, murió. No queda nadie de esa época. Perdón, ¿tuvo algo que ver la postura ante la Revolución Cubana con la división? Sí, tuvo algo que ver, porque los socialistas argentinos, como se llamaron, por una presión de tipo de izquierda que había en el partido, el mismo Palacios, pero no nos equivoquemos, nosotros los que íbamos a la Revolución Cubana. Cuando se produce la Revolución Cubana en el 59, todos estábamos con Fidel Castro, hacíamos actos públicos con Fidel Castro. Después, cuando se produce la conversión al comunismo, cuando vino todo lo que vino después, se produjo la separación. En un principio también Palacios defendió la Revolución Cubana. Pero no fue una postura así, diríamos, definitiva de él, ¿no? Él murió en el 65. La división del 58 lo liquidó al partido. ¿Ha cometido algunos errores? No, sí, claro que sí. Puede haber cometido para después llegar a esa aparición, ¿no? No, sí, esto no lo tomen porque son cosas personales, no me gusta tener problemas con nadie, ¿no? El error un poco de la dirección del partido
sobre todo de Ghioldi. Yo fui discípulo y admirador de Ghioldi. Y de Solari, a quien conocí desde chico. Hubo un error en Ghioldi y en Solari en no tolerar un poco la renovación del partido. Es decir, ellos admitían, me metían a mí y a todo, a PAN, hasta cierto nivel, ¿no es cierto? Cuando se levantaba mucho la cabeza, ellos suponían que se disputaba el liderazgo de ellos, entonces oponían un freno. Y en el año 63, cuando debió operarse la renovación del partido, cuando salen Ghioldi y Solari diputados, no debieron salir ellos. Debíamos haber salido los más jóvenes, que estamos en la línea tradicional del partido, pero que ellos les cerraron un poco el paso, porque el partido también se equivocó. Somos un partido ideológico, de viejos afiliados, que no admiten mucho la renovación. Y tampoco lo admitía, tampoco así aquella vieja dirigencia. Tal vez sea el defecto que ellos tuvieron, que a mi juicio ellos tenían. Ahora, la interpretación que hizo Ghioldi del peronismo en aquellos años es hoy irrefutable. Yo he vuelto a leer los libros de Ghioldi de la época aquella, lo tengo ahí, uno destartalado. Si lo leemos ahora, dijimos, pero Ghioldi se levantó de la tumba y está escribiendo ahora. Describe lo que es hoy la situación actual. No se equivocaron en el pronóstico de lo que iba a ocurrir en el país. No se equivocaron. Lo llamaron pro-imperialista, pro-norteamericano, todas esas cosas, porque decía eso. Pero no se equivocaron. Tenían una interpretación exacta de lo que iba a ocurrir. No, pues se fueron, los sindicalistas se fueron con Morlenghi, se fueron todos. Le dieron puestos, le dieron cargos, estaban en el poder. La CGT se convirtió en órgano del poder. La CGT de aquella época fuera del poder no era nada, con el poder era todo. Vino el monopolio sindical que ahora la CTA reivindica, cosa que nosotros venimos reivindicando desde que se creó el monopolio sindical, desde que se abolió la libertad sindical con la ley de asociaciones profesionales. Ellos ahora están con eso. Nosotros esa bandera la defendimos siempre. La libertad gremial, la libertad de asociación, que no hubiera una sola CGT. Ghioldi, un día, en el año 1947, me recomendó la lectura de un libro, El socialismo liberal del respeto, y de Ghioldi. Si ustedes leen este libro, dicen, pero el socialismo es es la libertad. Él hace un poco la crítica de Marx, del materialismo histórico, de la concesión económica, que también un poco la analizaba Repetto. Justo era partidario no de la concesión económica, sino de la concesión biológica de la historia. Él era médico. Porque hay que tener cuidado con la evolución del socialismo. El socialismo, hasta la década del 50, era un socialismo estatista. Las nacionalizaciones, a partir de la década del 50 el socialismo, a medida que la economía del mundo se transforma, se adapta a las circunstancias. Y en Alemania, Willy Brandt inicia esa época nueva de adaptación del socialismo a las nuevas realidades. Es cuando los socialistas alemanes, en lugar de decir clase obrera, decían pueblo trabajador. Es decir, se fue ampliando el concepto de clase trabajadora, fueron evolucionando. Hoy la socialdemocracia de hoy ya nada tiene que ver con lo que era el socialismo antes de la década del 50, después de la Primera Guerra Mundial. Ustedes lo ven en Francia, lo ven en Gran Bretaña. Cuando llegan los socialistas al poder, la política económica no es tan distinta de la política conservadora, digamos, ¿no? En lo sustancial se mantiene lo mismo. Porque hoy la izquierda, lo dice acá, la izquierda y la derecha han desaparecido. Está la transformación del mundo de hoy, tal que aquellos problemas del siglo XX ya no existen más. Ya no se puede hablar de fundamentalismo, ni fascismo, ni comunismo, ni socialismo, ni nacionalismo. Izquierda, derecha, son nociones ya que han desaparecido. Hay un nuevo conjunto de ideas que está ubicado en la realidad, en el centro, que es donde se ubica hoy la socialdemocracia. Es decir, ha cambiado mucho la cosa.
vos ves que la política económica de Zapatero es acaso distinta a la que tenía Aznar, no es nada. En esto, así, un poco un sesgo social. Matices. Matices, pero es lo mismo. Cuando llegan los laboristas al gobierno, ¿qué hacen? Y cuando llegan los demócratas alemanes, ¿qué hacen? El socialismo no ha muerto, porque se adapta a los fenómenos de hoy. El mundo de hoy es totalmente distinto del siglo XIX, pero totalmente distinto. Es la crisis del sistema político que venía hasta ahora, es la crisis de los partidos políticos. Vos ves que la multitud, la muchedumbre en la calle, que es el nuevo sujeto del derecho político internacional, reemplaza a los partidos, los sustituye. Cuando salen a la calle, en Libia, en Túnez, en Egipto, en Siria, en España con los indignados, ahora en los Estados Unidos, los reemplazan a los partidos. Ellos toman directamente la política en sus manos porque los partidos han fracasado. Eso es lo que va a pasar acá en Argentina. A mí no me preocupa que tenga el 50% o el 55% de los votos Cristina. Porque vendrá lo que justo lo que Repetto llamaba el hecho imprevisto. Esto no puede perdurar, no puede durar. Porque el mundo cambió. La Argentina, fuera del mundo no es nada. El mundo está dividido en bloques. Si América Latina y Argentina no se ligan a esos bloques, desaparecen. Donde yo anuncio la renuncia de Tabaré Vázquez un mes antes de que él renunciara. Digo esto. Para el análisis de la situación política actual de Iberoamérica, es necesario establecer previamente qué tipo de izquierda y en qué medida ésta ha penetrado en algunos países de la región, en una línea que no es la de una izquierda extrema y superada, como en los casos de Uruguay, Chile y Brasil, que es otro tipo de izquierda. Después de la caída del muro de Berlín, ha nacido una izquierda de un nuevo rostro, modelada y pragmática. Refresca su imagen y se adapta a las circunstancias de cada país, tornándose flexible la clásica izquierda que avanza a través, es decir, tornándose distinta de aquella vieja izquierda que avanzaba a través de una vanguardia elitista y optaba por la vía revolucionaria para llegar al poder. Ahora, en la etapa posmoderna, después de la caída del muro de Berlín, otro es el camino del socialismo, como es en los casos, dije, de Lula, Tabaré Vázquez y la Concertación chilena. Por la vía electoral, este nuevo tipo de socialismo aspira a pasar del nivel local o municipal al más alto de una provincia para llegar después al poder nacional. Su base electoral ya no es solo la organización sindical, sino movimientos sociales que abarcan diversos intereses y aspiraciones. Lula primero fue intendente de San Pablo y después presidente. Tabaré Vázquez fue primero intendente de Montevideo y después presidente. Hay que distinguir entonces dos tipos de izquierda. La moderada, por una parte, y la otra izquierda que utiliza la vía violenta o el voto hoy para desembocar en gobiernos autocráticos, nacionalistas y populistas como los que conducen Chávez, Evo Morales, Correa, Ortega y Kirchner. Es decir, una izquierda que surge de la voluntad popular, de elecciones democráticas, pues se hacen elecciones, pero después en el ejercicio del poder se convierten en autocracia y desde arriba destruyen los valores de la República, todas las libertades. Ese es el otro tipo de socialismo que hay en América Latina, que contrasta con el de Chile, el de Brasil y el de Uruguay. La izquierda de nuevo rostro es la que piensa que para sobrevivir en la nueva economía política debe asumir una actitud diferente, racional y moderna. El fracaso de las políticas nacionalistas y populistas basadas en la economía cerrada, la sustitución de importaciones y el Estado amorfo mostró la gravedad de los problemas irresueltos. Ahí yo sigo las lecciones de Repetto y de Justo. En Chile, el gobierno de la Concertación siguió así la política económica de Pinochet.
En Brasil, Lula hizo un giro de 180 grados y se ubicó en la línea de la política económica ortodoxa y del denostado modelo neoliberal. En Uruguay, el Frente Amplio, creado hace 28 años, formado por ex-tupamaros, comunistas y socialistas, se desvió de sus promesas iniciales y se sometió durante la presidencia de Tabaré Vázquez, pactando con Estados Unidos un tratado de inversión y gestionando otros de libre comercio. Tabaré Vázquez. El 4 de mayo de 2006, en Washington, atento a esto, en las escalinatas del Capitolio, en presencia del presidente Bush, diplomáticos y legisladores, Tabaré Vázquez pronunció un discurso en el que elogió la libertad de comercio y la economía de mercado. O sea, las razones que tenía Tabaré Vázquez para lograr acuerdos con Estados Unidos. Tenía presente en el Uruguay una baja de inversiones, desempleo y necesidad de ampliar los mercados a fin de abrirlos para los nuevos productos. En esa conferencia dijo esto Tabaré Vázquez: el autoritarismo, la autocracia, es para la democracia lo que el proteccionismo económico para el libre comercio. La doctrina socialista. Esto es lo que ha provocado la renuncia de Tabaré Vázquez. Porque ahora veo yo, en el Frente Amplio, resurge la vieja tendencia comunista, la de antes, la que apareció en los primeros tiempos. Y lo va rechazando a Tabaré Vázquez por sus posiciones. Entonces Tabaré Vázquez el otro día, para provocar una reacción, sobre todo para provocar una reacción de aquellos que podrían estar al lado de él, dice, después de decir lo de la guerra con la Argentina, dijo: renuncio a la actividad política, me voy. Un poco lo hace porque no está de acuerdo con la nueva orientación que podría tener el Frente Amplio con el predominio de aquellas viejas ideas iniciales. De José Mujica. El sucesor de Tabaré Vázquez, José Mujica, el otrora combativo militante de Tupamaros, se reunió el 10 de febrero de 2010, antes de asumir la presidencia, en un lujoso hotel de Punta del Este, en un almuerzo con 1.500 empresarios argentinos, uruguayos y de la región. Allí hizo conocer los objetivos económicos de su gobierno, que no son otros que los de Tabaré Vázquez. Expresó entonces Mujica: necesitamos empresas que prosperen, empresas capitalistas, que puedan pagar impuestos y generar riqueza. Si no, nos quedaremos solos en la utopía. Fue Tupamaro. En la utopía y los sueños. Hay que cuidar el clima de inversiones, porque la riqueza es hija del trabajo y el trabajo es hijo de la inversión. Por eso le decimos: apuesten por Uruguay. El Mercosur dijo que se vaya al carajo. Lo dijo en esta conferencia. Veamos el caso de Lula. En enero de 1910 fue modelo estrella del Foro Social Mundial. En el 2001 se fundó en Porto Alegre lo que se llamó el Foro Social Mundial. Los fundadores fueron Lula, Chávez, toda la izquierda extrema, en Porto Alegre. Y lo formaban nihilistas políticos, fascistas de izquierda, líderes terroristas y nacionalistas del tercer mundo, abanderados de un anticapitalismo a bulto, bandas tribales. Lo fundó Lula. Lula llega al gobierno y hace una política totalmente distinta a la del Foro Internacional. A punto tal que el año pasado vuelve a reunirse el Foro Social en San Pablo y va de nuevo, ya presidente de hace tiempo, Lula, y pronuncia un discurso. Ante 80.000 participantes del Foro Social, Lula dijo que nunca renegará una coma de los ideales que lo hicieron llegar a la presidencia del Brasil. Es decir, yo sigo fiel a los ideales de antes, aquellos que fundaron el Foro Social. Al día siguiente de la reunión del Foro Social, ¿qué hace Lula? Iba a tomar un avión para dirigirse a Suiza, a Davos, donde se reunía la cumbre del capitalismo mundial.
que para recibir el premio, él que le daba al capitalismo mundial como uno de los adalides de la economía de mercado. Al día siguiente de haber estado en el Foro Social. No fue porque tuvo un problema cardíaco, yo creo que no fue porque la contradicción era muy grande. Con esto he explicado un poco lo que es la evolución del socialismo en América Latina. Hay un nuevo tipo de socialismo, no es el de antes, es moderado, realista, racional, no abdica de sus ideales, de su sesgo social, pero tiene en cuenta lo que pasa hoy en el mundo. En la Atenea donde yo voy, que es gente de todos, hay conservadores, radicales, tipo curas, hay militares retirados, hay ex embajadores, el último fue Saduz. Fue Grondona, tuve una polémica con Grondona, porque él era partidario del sistema bipartidario, del bipartidismo, que aquí no funcionaba, le dije, el bipartidismo. Y ahí fui donde yo dije una cosa que parece una utopía, pero que refleja mi posición actual. Yo creo que en Argentina ya no hay sistema político. El sistema político de los viejos partidos caducó, no existe más. No hablemos del Partido Socialista de antes o el del Partido Socialista de ahora. Conservadores, radicales, demócratas. Todo ese sistema político está caduco, no existe más. Murió. Las elecciones de ahora lo comprueban. Es decir, en la crisis política actual está la autocracia. Yo lo defino como autocracia al kirchnerismo, no sé cuál es la definición de ustedes. Yo lo defino como un gobierno autocrático. El otro eje de la crisis es la crisis de los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Lo vemos no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Son partidos que siguen fieles al pasado, a las viejas ideas del pasado. El repertorio de las ideas es el de 40 años atrás, no es nuevo, no está de acuerdo con la realidad actual del mundo ni del país. Son como fantasmas estos dirigentes de ahora que están en un escenario bailando, tratando de mantenerse en el escenario, pero ya han muerto. La vieja política muerta. Es decir, los viejos partidos cumplieron su misión histórica. Hoy son como un aquelarre caótico, donde hay de todo. La noción de partido político fue sustituida por el espacio. ¿Qué es el espacio político? Un conjunto de intereses de los más distintos orígenes, una masa amorfa. No es el partido definido en sus ideas como antes. Entonces, hoy los partidos políticos forman como una especie de una oposición esquizofrénica, que nadie sabe dónde está ubicado, cambian de camiseta día por día, no tienen propuestas, no tienen ideas. Después no hay que descuidar, me parece a mí, lo que será la penetración de lo que se llama un progresismo de izquierda. Ojo con el progresismo de izquierda. El progresismo de izquierda es la nueva cara, el ropaje que se da el viejo comunismo. El progresismo de izquierda se amolda a la realidad de hoy, penetra en el periodismo, en la cultura, en los partidos políticos, en la universidad. Es el peronismo de izquierda que está detrás, que le ha dado el fundamento doctrinario a Kirchner, por ejemplo, en Carta Abierta. Es un peronismo de izquierda peligroso porque es el populismo, o sea, el pueblo convertido en muchedumbre. Es un poco el terrorismo subversivo. Es el odio a los partidos políticos, es la subversión de las instituciones republicanas, ni libertad de información ni de expresión como ahora. Le da el fundamento doctrinario, intelectual a este kirchnerismo. Cuando habla ella, habla de esto, cuando habla de Kirchner. El modelo nacional y popular. Es el renacimiento de una vieja izquierda bajo el ropaje progresista. Ojo con este proceso. Yo creo que va al fracaso, no va a tener éxito. La juventud, eso, ¿qué entiende la juventud por política? ¿Qué entendemos nosotros por política hoy? No tienen iniciativa, no tienen idea, no tienen nada. Viven con ideas de 40, 50 años atrás, con ideas que no son las del mundo de hoy. Esta es la vieja política que Kirchner venció. No venció a nadie Kirchner. La vieja política ya no existía. Los viejos partidos ya no estaban. Ya no están. Radicales, conservadores, los viejos socialistas, no están más. Cumplieron su misión histórica. Un proceso nuevo que supera, por ejemplo, en el caso nuestro, las diferencias que ha habido en el país hasta ahora, los conflictos que ha habido hasta ahora, de 70 años atrás, de odios brutales, alentados
por el gobierno, que a su vez está alentado por el nuevo filósofo del gobierno, que es Ernesto Laclau, que escribió un libro diciendo que la política era el antagonismo entre amigos y enemigos. Yo lo tengo acá, el libro, es el libro de cabecera de la pareja gobernante. Yo creo eso. Tiene que venir una corriente utópica. Y dice, no, pero eso es una utopía. No sé si es utopía. Porque utópico era Alberti en el 53. Cuando él lanza el programa de la Constitución, ¿quién iba a creer en eso? Este es un utópico, un loco. A los 3 meses de haberlo enunciado se produjo la revolución y vino la Constitución de 1853. Ojo con las utopías. Yo creo que tiene que haber renovación política. Tiene que superarse la etapa de estos partidos políticos. Cristina no le ganó a la política, le ganó a la ausencia del sistema político. La explicación más lógica y más clara que yo tuve del resultado electoral del 14 de agosto ya, la tuve en Pilar. Un muchacho trabajador, muy modesto, que vive en Villa Rosa. Lo veo con mucha frecuencia. Le pregunté, che, oíme, ¿cómo fue el resultado electoral de Villa Rosa? 14 de agosto, la elección primaria. No, dice usted, el peronismo triunfó de forma aplastante. Mi padre, que es un hombre ya muy viejo, vive en Villa Rosa, vivía en un lugar que cuando llovía se cubría de agua y de barro, nadie podía llegar. Y este intendente, que es kirchnerista, pavimentó toda la zona y mi padre vive hoy en el paraíso. Ojo. Y digo, ¿y vos cómo votaste? Y dice, ¿qué voy a hacer? ¿A quién iba a votar de la oposición? Si no hay nadie. Vino de la Rúa, que era opositor, y duró meses. El gobierno se tuvo que ir. Tiene que venir otro como de la Rúa, que se va a ir apenas llegue, que quede esto. Y lo votaron a Cristina. Fue la explicación más racional y lógica que yo tuve del triunfo. Ni los politicólogos, ni los analistas me daban esa explicación. Real, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. La utopía tiene que ser un atrevimiento permanente para renovar. Pero eso es lo que te acabo de decir. Tiene que ser un movimiento nuevo, con los temas contemporáneos. Esa es la utopía, que renueve. Lo anterior ya desapareció. Desapareció no porque nosotros quisimos, porque la gran revolución tecnológica de las comunicaciones cambió el planeta y el mundo. Reconociendo y manteniendo el sentido de la realidad. Pero sí, que no claro. es la que hemos buscado. Claro. La realidad no es la que hemos buscado. Claro, así es. Pero son atrevimientos que nos llevan atrás, no adelante. Porque el kirchnerismo nos llevó atrás.